Y mi invitado de hoy es un profesional como soldador y como chapista, pero no es sobre ese tema que estaremos conversando en esta ocasión, porque él además es un excelente pintor. La bienvenida para Luis Enrique González Barona. Bienvenido. Muchas gracias. Luis Enrique, aparte de su trabajo como soldador, como chapista, sé que desde niño siempre le gustó la pintura. ¿Cómo descubrió su pasión por la pintura y cuándo fue que inició? Realmente desde niño muy pequeño se me despierta el ánimo de pintar. Recuerdo que en la escuela donde yo estudiaba de niño, en la primaria, en las paredes de aquel centro escolar, habían unas pinturas muy hermosas en la pared de atrás del aula. Y ya sabe, como niño pues siempre me regañaba y traía mis libretas siempre con sus borrones, sus rayones y tratando de pintar lo que veía. Y aquello pues me despierta el ánimo ese de pintar, ¿no? Porque en el pueblo donde yo vivía había un pintor muy querido. Aquella escuela, todas las aulas estaban pintadas por la mano de él. Y fui pasando de aula en aula según los grados que iba pasando y me fui alimentando de aquello. Y luego pues ya seguía a este pintor y me gustaba mucho su pintor, y donde quiera que él hacía una pintura, yo niño, sin apenas saber nada, pues iba donde él pintaba y miraba, y me gustaba y trataba de imitar lo que él hacía, y así pasé toda esa niñez pintando las paredes de la casa y donde quiera hacía un rayón y hacía una pintura. Pero debemos destacar que usted no tiene una formación académica. ¿Qué significa para usted ser un pintor empírico? Realmente luego, con la inspiración esta de pintar, me animaron a estudiar. En las academias donde yo vivía no había esa posibilidad. Nunca tuve una academia y sí me interesó mucho conseguir de dónde aprender la literatura de la pintura, y hubo un primo que me ayudó con ese tema. Él me prestaba libros, yo leí libros y aún conservo muchos libros de aquellos, y siempre me daba ánimo y aprendí de la literatura de la pintura y aprendí a pintar lo que sé de aquellos libros. Nunca tuve una escuela, nunca tuve un profesor, sí personas que me animaron, y hasta el día de hoy pues así he aprendido a pintar. ¿Recuerda cuál fue su primera pintura? ¿En qué momento fue? ¿Cómo lo marcó? Este primo un día me regaló un pincel de doble cerdas, pincel pequeño, y me acuerdo haber pintado un cuadro como de 2 o 3 metros de ancho y de alto. Yo no sé cómo yo pinté aquel cuadro. Yo, después que ya tenía más conocimiento, yo miraba aquello y decía, ¿cómo yo pinté eso? ¿Pero qué pintó en general? ¿Qué pintó? Era como un paisaje. Me gustaba siempre pintar animales, porque como viví en el campo, pues viví con los animales, dígase caballo, y más el paisaje que me circundaba, pues así. Aquello lo pinté el paisaje con ríos, porque era lo que veía en el pintor del cual le hablé. Él pintaba muchos paisajes y con ríos, y eso fue lo que me nutrió a mí, y así siempre seguí. Y hoy por hoy pues me gusta esto, pintar animales, pintar paisajes. ¿Y de dónde nace su inspiración cuando se enfrenta a un lienzo en blanco? Como bien le digo, siempre tengo de ejemplo a este pintor porque era mi ídolo. ¿Recuerda con mucho cariño ese pintor que está vivo? ¿Cómo se llama él? Este pintor, Josué Baldoquín, que se llamaba, él murió muy joven, lastimosamente, pero quedó la obra de él. Las pinturas quedaron en muros, muy pocos pinturas en lienzo, y lo poco que quedó en lienzo pues también se echaron a perder, porque como vivíamos en aquel pueblecito. Y este hombre pues fue mi inspiración en la pintura. Y así pues yo me meto en el mundo de la pintura. Me dedico a buscar libros que me enseñen. Y Luis Enrique, ¿cómo define su estilo artístico? Me gusta la pintura del estilo realista que hago yo, y ahí pues me refino con eso, ¿no? Con los libros, con las imágenes. ¿Qué técnica ha aprendido durante todo este tiempo y de qué forma la ha desarrollado? Bueno, he trabajado sobre todo la técnica óleo sobre lienzo, y es lo que realmente hago. Me gusta el óleo como técnica porque es una técnica que te permite trabajar con más soltura, porque a diferencia del acrílico, que es otra buena técnica, muy bonita y todo, pero hay que trabajar muy rápido. Y entonces me gusta que, por ejemplo, un retrato, que me gusta mucho pintar retratos, ya sea de personas, de animales, pero esto lleva un proceso y le da tiempo el óleo uno a eso, porque el óleo no se seca hasta que tú no quieres que se seque. Y me hablabas hace unos minutos sobre el trabajo que tiene que ver la pintura con la música. ¿Cómo vinculas esto que tiene que ver la música con la pintura? ¿De qué forma la utilizas para mejorar tu forma de pintar? La música tiene que ir en correspondencia con la pintura. Aprendí que
por ejemplo, el género de la música va con el género de la pintura. Dígase que, por ejemplo, en la antigüedad, los pintores, existía un estilo que se llamaba barroco, un ejemplo. Había música barroca, pero había pintura barroca. Estas cosas tal vez se hayan perdido con el tiempo, pero yo que las aprendí, las tengo en mi subconsciente. Y hoy, por ejemplo, asocio la música con la pintura. Diga que si vas a pintar un cuadro romántico, no puedes estar oyendo, no se ajusta que estés oyendo una música, digamos, una salsa o un reggaetón. Pero en su taller a la hora de pintar, ¿pone música? Pongo música. Sobre todo la música beatleriana. Luis Enrique, y a la hora de hacer un cuadro, ¿cómo se inicia un cuadro? ¿Cuál es la primera línea que traza? ¿Por dónde se basa? ¿Cuál es ese primer momento que usted utiliza para realizar el cuadro? Bueno, muy importante. Ya después que tengo el lienzo preparado, que está en blanco, es difícil. Digamos que lo asocio en mi vida, que tiene varias aristas. Digamos que, por ejemplo, cuando era boxeador, te subías al ring, mirabas al oponente y no sabías qué ibas a hacer, por dónde ibas a entrar. En el lienzo es igual. El lienzo en blanco es un mundo vacío. ¿Qué pasa? Tienes una idea ya de lo que vas a hacer y entonces comienzas. Yo me pongo delante del lienzo, lo miro por aquí, por allá y ya. Cuando le entro a pintar, ya llevo la idea concreta. ¿Qué tipo de gama de colores prefiere a la hora de pintar? Me gusta pintar mucho en sepia y usar la pintura sepia porque le da un realismo muy bello a la pintura. Esto que estoy diciendo, tal vez no todo el mundo lo entienda, sí los pintores. Un pintor que oiga esto que estoy diciendo sabe de lo que estoy hablando. Para usted realizar un trabajo, un cuadro de grandes dimensiones y uno de pequeñas dimensiones, ¿qué importancia le da a este tipo de trabajo? Porque uno ve un cuadro de enormes dimensiones, 2 metros, 3 metros, a uno pequeño y siempre llama mucho más la atención el grande. En el cuadro grande hay que usar muchos detalles, porque como dijo algún pintor, pequeños detalles hacen grandes diferencias. Y en un cuadro grande caben muchos detalles. Y para que se vea bien y no se vea insípido, como le llamo yo, que tengo mi propio vocabulario para eso, pues recuerda que no tengo academia. Entonces, pues hay que nutrir el cuadro. Lo que hagas. Si vas a hacer un paisaje, por ejemplo, tienes que ir al detalle y hacer pequeños detalles para que haya grandes diferencias. En un determinado cuadro, ¿todo tiene que estar justificado? No como tal. Hoy por hoy muchos quieren cuadros ornamentales, dígase que para adornar una sala o un comedor, pero no siempre tiene que tener un nombre, un cuadro, para mi concepto. Luis Enrique, ¿y cómo ha sido su camino para darse a conocer? Porque está en una tierra nueva y para que las personas conocieran el trabajo que realiza como pintor. Realmente empecé a probar, como todos, ¿no? Hice algo para ver si me encaminaba con esto aquí, porque me interesaba pintar, porque gracias a Dios tengo recursos aquí hay muchos recursos y me da la idea de pintar. Lo que hago gusta, a eso se le hace alguna publicidad y en verdad me solicitan. ¿Qué tan importante para usted como artista es crear por pasión o crear para vender? Debes de pintar por tu ánimo de pintar y no por pensar de que porque lo que estás haciendo vas a ganar. Tienes que dejarlo un tanto al lado y dedicarte a pintar y hacerlo bien, no por las ganancias. Porque si estás pensando en que vas a ganar, estás queriendo terminar esa pintura y como para empezar otra o sencillamente para que te la paguen y ya. Y entonces no haces una cosa bien hecha pensando en que te vas a ganar una plata por eso, ¿no? Dinero. Y ahora sí, ¿qué le recomendaría a un joven artista, un joven pintor autodidacta que no tiene formación y que desea iniciarse en el mundo de la pintura como usted lo hizo desde niño? Siempre tengo que hablar del libro, el libro que tengo, que es como un libro de cabecera en la cama, como si fuera una Biblia, ¿no? Este libro aporta mucho y a cualquiera pues le digo lo que dijo algún gran pintor también. Si fuera a enseñar a pintar, pondría un cartel en la escuela que dijera enseño a dibujar, que es para mí concepto lo principal que debe saber un pintor, dibujar. ¿Cuál sería su mayor sueño como artista de la pintura? Realmente lograr una obra perfecta. Pero dicen que la perfección no existe. No existe, pero bueno, ya le digo, uno tiene esa ambición de hacer algo lo más perfecto posible. A veces uno hace un cuadro y tal vez engañosamente se diga, lo único que le hace falta es el olor y el ruido. Si su vida fuera una pintura, Luis Enrique,
¿Cómo sería? Reflejar el alma que uno tiene como ser humano. Que de verla te diga quién es la persona, que es lo que siempre percibo cuando se hace una figura humana, digamos. ¿Qué errores dentro del mundo de la pintura le han permitido superarse como artista hoy en día? Error, tratar de hacer algo en un tiempo récord. Eso es un error. Error que no debiera cometer ni yo ni ningún pintor. O sea que no puedes tener apuro en terminar una pintura. Generalmente, ¿qué tiempo se demora usted para un tipo de pintura? Sé que todas las pinturas son diferentes, no es lo mismo un retrato que un paisaje, pero generalmente el tiempo aproximado que le lleva a hacer un cuadro. Bueno, realmente como me aplico en el cuadro y tengo el tiempo para eso, pues unos 7 días ya un cuadro se ve hecho. Pero un cuadro nunca se termina. Dicen los grandes pintores que un cuadro, mientras usted lo tenga en el estudio, en el taller donde trabaja, nunca se termina. Pueden pasar 50 años y el cuadro no está terminado, porque siempre lo ves y siempre tiene algo que hacer. ¿Y qué tipo de materiales usted prefiere para trabajar? Óleo sobre lienzo, más que todo. ¿Y de qué forma Luis Enrique maneja los bloqueos creativos cuando necesita inspirarse, no llega la musa? Sí, es muy importante estar con la mente para lo que vas a hacer. No puedes estar pensando en, si estás con la pintura, en un retrato, no puedes estar pensando en fútbol, ni en boxeo, ni en nada de eso. Tienes que aplicarte a lo que estás haciendo. En todo este tiempo que lleva trabajando en la pintura, ¿alguna obra que lo haya marcado como tal y que pueda decir que esta ha sido mi mayor obra en todo este tiempo? Pues sí, tengo allá en casa, en Cuba, un cuadro que pinté muy bello, que lo dejé en la casa donde yo vivía con la mamá de mi hijo. Es un cuadro religioso, El corazón de Jesús. Y otro más, una pareja bailando de unos mexicanos, con mucho movimiento, muy bonito el cuadro. Y allá está el cuadro, que también lo hice porque me gustaba pintar, pero sin el conocimiento que después adquirí con los libros. Luis Enrique, ¿y qué mensaje busca transmitir a través de sus obras? Realmente las personas hoy, por ejemplo, me piden algo que quieren, que les gusta, y yo le digo y trato de reflejar algo y que me dejen a mí poner mis manos, porque ellos a veces quieren, por ejemplo, el retrato de una persona. Entonces yo primero pues le pregunto quién es la persona, porque dicen en estos libros que yo leí que cuando vayas a pintar a una persona debes de conocer la persona, porque si no la conoces, por mucho que se parezca, no se parece. Cuando me habla de un retrato tiene que ser fiel a una fotografía. Si tú lo ves todo de una sola mirada, ya, se acabó todo. Es como una fotografía. Una fotografía la ves hoy, ya mañana no te interesa verla. Pero un retrato siempre tiene que mirar, porque hay cosas que viste hoy y mañana tal vez no la veas. Ese es el retrato. Siempre tiene un misterio, algo que ver que tú no habías visto antes. Luis Enrique, ¿cómo ha influido su entorno y su historia con su mundo del arte? Yo que como bien dije en un principio, soy soldador de oficio. Siempre trabajé con fuerza, con peso. Y el que me conocía físicamente, personalmente, me veía rudo y no concebían cómo podía, cuando agarraba un peso, digamos, de más de 100 kilos o algo de eso, lo levantaba, y cómo después iba a un cuadro y agarraba un pincelito de 4 pelitos para hacer una pestaña, para no hablarle de que en mi juventud fui boxeador. Y nada de eso que le estoy contando tenía que ver con el arte de la pintura, porque era todo lo contrario. ¿Alguna vez has sentido prejuicio por no sentir un título académico que lo avala como pintor? En un principio sí, busqué a escuela, busqué donde aprender, que me enseñara un profesor que en verdad supiera, pero nunca lo encontré. ¿Y qué opinas sobre el arte académico y el arte autodidacta? Pienso que la academia es importante. El ser autodidacta pues es como descubrir un camino que tú no sabes. El autodidacta debe de ser receptivo. Bien, ahora le propongo hacer una pausa en nuestra conversación. Vamos a un spot y luego volvemos. Lights, camera, action, that's it. Bien, y llegamos al espacio personal y conversando con Luis Enrique González Barona, un destacado pintor aquí en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, y vamos a conocerlo un poquito más a él como persona. Luis Enrique, ¿cuál ha sido la lección más importante
que ha aprendido a lo largo de toda su vida? Que hay que tener conciencia de lo que estás haciendo y hacer las cosas bien hechas. ¿Qué le hace sentir más orgulloso en toda su vida? Dígase que pintar, ¿Y qué le hace feliz el día a día? hacer el trabajo bien hecho. ¿Qué experiencia personal le ha marcado durante toda su vida? Bueno, diría que cuando más falta ha hecho, la pintura me ha ayudado en eso. ¿Cómo recuerda Cuba? Bueno, Cuba nací, me hice hombre, me hice joven, me hice viejo allá en aquel país. Y lo amé. Hoy he venido hasta acá a vivir con un hijo mío que me adora y me siento bien. Me siento bien porque estoy aquí con una vida tranquila. ¿Qué significa Bolivia para usted? Un hermoso país. Por lo menos aquí donde vivo es una ciudad. Nunca fui un hombre de ciudad. Como digo yo, con mi forma de decir, nunca fui citadino. Me gustaba más el campo. Tal vez por eso los paisajes y todo eso pues, que se reflejan en mis cuadros. ¿Hay algún recuerdo de infancia que todavía siga llevando hasta hoy en día? Sí, fui un niño feliz. A pesar de pocos recursos que viví con mi familia, no éramos ricos, ni mucho menos, pero arreglado a pobre, como decía mi mamá, vivíamos tranquilos. ¿Qué significa la familia para Luis Enrique? Muy importante la familia, muy importante, sobre todo cuando uno está lejos de ella, siempre uno está pendiente a la familia y al amor que ellos le dieron y al amor que yo siempre le di a ellos. Ellos me adoran. ¿Y qué sueño o meta le gustaría cumplir a Luis Enrique como profesional dentro de la pintura? En verdad quisiera vivir pintando. Bien, muchísimas gracias a Luis Enrique González Barona, un destacado pintor que se encuentra aquí en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, por acceder a esta entrevista y por darnos a conocer su trabajo. ¿Cómo podemos contactarlo? Bueno, realmente hay una aplicación ahí en el teléfono que aparece mi figura, Luis Enrique González Barona, óleo sobre lienzo. Ahí me pueden contactar con el número mío del teléfono. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en este espacio de entrevista. Muchísimos éxitos y sé que Bolivia le abre las puertas para que usted pueda desarrollarse y pueda brindar su arte a Bolivia y al resto del mundo. Muchas gracias a ustedes. Entrevista te ofrece la oportunidad de dar a conocer tu verdadera historia. Un barbero tiene que tener enfoque. Mi marca trata de buscar la alta costura boliviana. Una filipina que hoy nos cuenta su historia. Contacta con nosotros a través del 78 54 97 97. A veces el diseñador está anímicamente Si tiene un sueño, que lo cumpla. Acá en Bolivia hay compañías que son de formatos pequeños. Una visión para yo seguir viendo a los espíritus. Estamos en todas las plataformas de redes sociales y también a través de la página de Visión TV Bolivia. Cada lunes y jueves a partir de las 18:30. Uno de los mejores proyectos que realicé fue de la mano de la compañía Synergy. Tanto era que no teníamos dinero y teníamos que ahorrar para tener algo mejor. Estos cursos están abiertos para todo el público general. Esta es tu verdadera oportunidad y tú serás tu verdadero protagonista. Llámame